tenés que ir, si sentís de ir, andá, mami. No quiere ir. Si no querés ir, bueno, no vayás, pero porque también tenés que fijarte vos cómo estás, si no querés ir, no vayas. Para estar mal, no. Así que... Claro. Sí. 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 Sí, quédate con eso, mami. Con lo que te dijo, los buenos momentos que pasaron. Así que, pero bueno, si ese sentir vos de no ir, no vayas, quédate con eso, mami. Pero nada, recordarlo, como te digo, igual que Papi, recordar los buenos momentos, saber que él está, así que, pero bueno, ¿viste? Se encontraron allá arriba. Ah, mira. Van a encontrar allá arriba ahora. Sí. Bueno, no. Sí, es así. Bueno. Nada. Sí, todo bien, mami. A pesar de la noticia, de toda la cosa que está pasando, bien. Bien. Bien, así. Pasa porque nos tenemos nosotros. No te hagas la tonta. Bueno. Te quiero mucho. Oh, ¿atrapaste algo, mi amor? Te quiero mucho. Creo que atrapaste algo. Oh, sí, definitivamente. También viste, hablo así, por ahí no quiere que diga. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro de presentación de historia del derecho y constitucional argentino. Lo que vamos a empezar a hacer hoy es un recorrido sobre la materia. Vamos a explicar algunas cuestiones de organización, algunos profes que se van a ir sumando también los vamos a ir presentando, así los conocen. Y vamos a hablar de la organización general de la materia. O sea, este encuentro, diríamos que se divide en dos. En una primera parte vamos a hablar en general de la materia, las características, etc. Y luego vamos a plantear lo más importante de la unidad número 1, y que tiene que ver como para que ustedes, cuando finalmente puedan entrar al aula virtual, puedan ya poder ir a tener un abordaje de todo esto. También decirles que los PowerPoint que usamos hoy, que vamos a usar ahora, que tienen que ver con la organización y el otro de la unidad 1, también van a estar subidos.
Yo sé que la idea de la facultad es que entre estos días, hasta el lunes, ustedes puedan ir subiendo a las aulas virtuales en acuerdo con su inscripción en el SIU. Entonces, sé que todo esto se está realizando en estos momentos, se está armado, entonces todavía nosotros no hemos subido nada en la medida en que tampoco sabemos, también mejor dicho, sabemos que esto va a estar en un tiempo. Así que supongo que a partir de mañana, una vez que terminemos esta clase y demás, ya entremos a subir el material. Y si el lunes empiezan las clases de los lunes, bueno, la idea es que obviamente ustedes ya tengan el material de las primeras unidades. El material, ahora vamos a hablar de qué se trata y cómo acceder a ello. Y también mencionar que la cuestión de la organización interna que tenemos y algunas cuestiones que tienen que ver con también parcial, cronograma, etc. Ahí en el aula virtual va a estar el cronograma y lo seguimos bastante estrictamente, salvo que, bueno, tengamos algún inconveniente y obviamente lo comunicaremos si se cambiará. Ustedes saben que esta materia tiene cursada virtual completa, o sea, nosotros no fuimos a la definición de la presencialidad en cursada. Fue muy complicado y no pudimos llegar a un arreglo en temas de las aulas, los horarios y lo que nosotros ya habíamos pautado. Nos hubiera gustado, obviamente, poder tener alguna comisión presencial, pero esto no pudo ser. Lo cual no significa que tal vez, y ojalá cuando algunas cuestiones mejoren, nos podamos encontrar. Por lo pronto sí hay algo que está pautado en la presencialidad, que son los parciales. O sea, los parciales sí están pautados para hacerlos presenciales. O sea que, reitero, si todo va bien, si no hay ningún cambio a nivel sanitario, evidentemente nos vamos a poder encontrar, aunque sea en esa instancia, que no es la más agradable, pero al menos es una instancia de encuentro. Bueno, vamos a empezar compartiendo la organización de la cátedra y a partir de ahí vamos a decir otras cosas y voy a dar paso a algunos de los profes que ya están acá para que también los conozcan, porque tal vez están en sus comisiones o porque seguramente los van a ver por cuestiones que nosotros tenemos grabadas y que ellos han grabado, así que los van a poder ver seguramente. Bien, a ver, ¿dónde tenemos esto? ¿Conceptos clave? No, esperen un momento. Vamos, vieron que cuando uno organizó todo, y otra, la computadora no es solo de uno, es de uso absolutamente familiar, bueno, ocurren este tipo de situaciones. Esto es, no podemos ver uno de los PowerPoint que tienen que ver con la organización. Pero bueno, no importa, lo voy a explicar igual y lo subo, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, la primera cuestión es cómo estamos organizados por días. Bueno, los lunes ustedes tienen 4 comisiones, ¿bien? La comisión 1, 2, 3 y 4. Cada una de ellas, ustedes se inscribieron en una comisión, ¿ya? Bueno, los lunes es el horario específico por comisión. Cada comisión tiene profesores a cargo de esa comisión que son los que le dan clase, ¿bien? Por ejemplo, en la comisión 1 están Ana Vulcano y Walter y Ani López.
En la comisión 2 están Fabián Macitelo y Guillermo Castelo. Fabián está acá, ahora vamos a hablar con él. En la comisión 3 está Francisco García y Vero Robelo, que también está aquí. Y en la 4 es una comisión que hay varios profes, están Alejandro Rosales, Horacio Vidal y Norberto Solar. Cuando vean después el Power en el aula virtual, ahí van a encontrar otra vez los nombres, pero igual el lunes cada uno de ellos se va a presentar. Nosotros, cuando vean también el cronograma, se van a dar cuenta que en ese cronograma, cuando está el día lunes, está la fecha específica de lunes y el contenido. ¿Eso qué significa? Que desde la comisión 1 a la 4 dan la misma unidad, por ejemplo. ¿Ya? La misma unidad la dan las 4 comisiones. ¿Ya? Obviamente las 4 no van a decir exactamente lo mismo, porque los docentes no son los mismos, pero lo que sí van a ordenarse es en dar las características más importantes de la unidad, trabajar alguna lectura en particular y explicar esos contenidos en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que concurrir a la comisión en donde se inscribieron. Pero si alguna vez, por alguna circunstancia, que nos puede pasar a todos, o a cualquiera, no pueden ir a su comisión porque, no sé, les llegó el turno para vacunarse, tuvieron que ir a sacarse sangre, les pasó algún trámite, pueden ir a cualquiera de las otras, porque la unidad que está pautada es la que van a dar, ¿me entienden? O sea, si ese lunes les tocó sacarse sangre a las 8 de la mañana, y pongo siempre el mismo ejemplo porque es el que siempre tenemos, ¿no? El alumno que desesperado plantea, me tengo que sacar sangre y no puedo ir a clase. Anda a cualquiera de las otras comisiones. El tema o los contenidos a trabajar van a ser los mismos. ¿Está claro? Entonces, quédense tranquilos. Por eso también la idea es que si alguno de nosotros o los profes tienen inconveniente, al estar de a 2, hay posibilidades de cubrir y que uno de pronto se quede a cargo de todo. Y si por alguna extraña razón ninguno de los dos puede, van a cualquiera de las otras comisiones y el tema se da. ¿Me entienden entonces? Esa es la estructura que tenemos los lunes. Los lunes ustedes van a ir a su comisión, pero luego, si tienen algún problema, van a alguna otra y en la unidad X, que está pautada en el cronograma para dar ese día, se da en los demás. Los martes vamos a tener, no desde la semana que viene, empiezan después, vamos a tener un taller de lectura, que es un taller de lectura que no es obligatorio. Por lo tanto, el horario lo estamos tratando de definir, es posible que un martes se plantee un horario y otro martes a otro, así la gente puede concurrir. De cualquier manera, quédense tranquilos porque se graba y se sube, así que se sube lo sube la facultad, digamos, a la página de la facultad, así que por eso no se hagan problemas, porque entendemos que es muy complicado la cuestión de un horario fijo en donde no grabemos, en la medida en que ustedes no cursan solo nuestra materia, y hay planteos de materias en la presencialidad también, y hay virtualidad que puede cruzarse. Entonces, nosotros el taller lo damos. El que pueda concurrir, concurre. Y el que no, va a quedar grabado. ¿Qué vamos a hacer en esos talleres de los martes? Taller que, como les dije, no empieza la semana que viene, sino posiblemente la otra, porque lo que tiene que ver es un taller de lecturas. ¿Qué trabajamos y quiénes trabajan en esto? Bueno, trabajan especialmente los ayudantes estudiantes. Los ayudantes que son estudiantes igual que ustedes, que ganaron concurso para ser ayudantes de nuestra materia, que son estudiantes avanzados, la mayoría está cerca del 4º año de la carrera,
¿Y qué hacen? Trabajan las lecturas obligatorias. Ustedes dirán, bueno, pero ¿no se hablan los lunes y los miércoles? Sí, sí, las ideas generales las planteamos. Pero ¿qué hacen los martes? Especialmente a las más complicadas es las que se abordan un poco más. ¿Bien? Entonces, los ayudantes orientan, acompañan en esas lecturas. Para nosotros es clave la cuestión de las lecturas, porque si están pautadas como lecturas obligatorias y las mencionamos, abordamos en las clases, es necesario que ustedes las lean. Pero también sabemos que hay lecturas y lecturas que remiten a formatos de escritura académica que no son todas la misma. Hay autores que son más accesibles, digamos, que su escritura por ahí invita más a leerlos con más paciencia, que son ágiles, y hay otros que son más rebuscados y más complicados. Están en una carrera universitaria que ustedes eligieron. Y si hay algo que hay que hacer en esta carrera, es leer y escribir. Pero les digo, como seguramente ya lo saben porque han cursado algo en el primer cuatrimestre, que es lo que van a hacer el resto de la carrera y el resto de la vida cuando se reciban. Escribir, leer, comprender, trabajar sobre algo que evidentemente tienen que dar cuenta de algo escrito, tienen que también en algún caso poder exponerlo oralmente, pero para el caso tienen que dar cuenta de esto. Entonces, nosotros sabemos que es una materia larga y que hay algunas partes que son complejas. Y digo que son complejas y que tienen que ver con la historia argentina especialmente, porque hay muchos que hay periodos de la historia que prácticamente lo vieron o no lo vieron en la instancia educativa anterior en la cual ustedes estuvieron, o lo vieron hace muchos años, o lo vieron desde alguna perspectiva historiográfica en particular, y por lo tanto es necesario volver a trabajar sobre ello. ¿Bien? Aún nos ha pasado de creer que aquellos contenidos que de pronto remiten más a la historia reciente, a las últimas décadas, donde muchos de nosotros creíamos que ustedes las conocían más fluidamente y nos hemos llevado algunas sorpresas no muy agradables, ¿bien? Que tienen que ver con que obviamente son contenidos que no están internalizados y que bueno, acá estamos nosotros como para trabajarlos y abordarlos. Vuelvo entonces a decirles que esta materia es una materia extensa, que tiene lecturas académicas específicas, y que nosotros en el aula virtual las colocamos con siglas en donde ustedes van a ver en el aula que están las referencias usadas, ¿bien? En el aula. Por ejemplo, LO, lectura obligatoria, ¿bien? LC, lectura complementaria, ¿bien? Si dice LO, indudablemente esa lectura no hay forma de evitarla, digamos. Seguramente en alguno de los encuentros de los lunes o del miércoles se va a hablar, se va a trabajar en las de los martes, ¿bien? Esas son las obligatorias. Con respecto a las complementarias, que en realidad ponemos muy pocas, tiene que ver como, justamente como su nombre lo indica, para completar, ¿m? Y porque creemos que de pronto hay algunos que necesitan tener un soporte mayor para completar algunas cuestiones. En el aula, cada unidad tiene lecturas, tiene guías de análisis que fueron realizadas mayoritariamente por Francisco García, Fabián Macitelo, que está aquí, y creo que en alguna también Vero colaboró, Vero Robelo. Son lecturas, son guías de análisis, generalmente aparecen bajo las siglas GA, que tienen que ver con resúmenes sobre toda la unidad. Están hechas por docentes de la cátedra
indudablemente remiten a los contenidos de la cátedra y son como lo que necesitan para empezar a abordar los contenidos de una unidad. Ahora, indudablemente, las guías son eso, es como la base necesaria para empezar. Pueden empezar con eso, pueden seguir con las clases, cada unidad, creo que prácticamente todas las que se corresponden, ahora vamos a hablar de los distintos bloques que hay en el programa, tienen una clase grabada a cargo de algún docente, o sea, que puede ser algunas son largas y las hemos dividido en dos, de forma tal que los contenidos, especialmente del bloque 2 y 3, que son de Argentina, tienen todas una clase grabada general, ¿bien? Y además existen por unidad lo que se llaman microclases. Microclases son clases sobre un tema específico. Esos temas específicos de las microclases son temas claves. O sea, cuando ustedes ven una microclase es porque ahí hay un tema que a nosotros nos importa mucho. Y por eso le dedicamos un tiempo en particular, ¿bien? Y un tiempo especial como para poder trabajar ese tema en una forma mucho más autónoma y concentrada. Ahora bien, otra de las cuestiones que están en el aula por unidad son, por ejemplo, documentos. ¿Qué significan los documentos? Tienen que ver con las fuentes que trabajamos, con los documentos importantes que nosotros explicamos también, pero que nos parece interesante que estén ahí por si alguno quiere corroborarlo, verlo mejor, ubicar bien el artículo. Por ejemplo, están en la Constitución de 1819. Hay, no sé, alguna ley en particular que nos interese, puede ser la ley Sáenz Peña, ¿me entienden? Por decirles algunos ejemplos. ¿Para qué son los documentos? Son justamente para dar cuenta de la fuente principal sobre la cual trabajamos. Entonces, como nosotros, por ejemplo, en la clase decimos, no sé, la Constitución tal señalaba que la capital era, bien, entonces, y eso, por ahí en el análisis que se hace de la microclase, dicen, está en el artículo tal de la Constitución. La Constitución está subida en el aula y de forma tal de que ustedes pueden ir, revisar otra vez el artículo, leerlo otra vez, pero no es para que lo sepan de memoria ni nada por el estilo, sino básicamente para que vean, tengan a mano esos documentos. Los documentos son eso para nosotros, son soportes como para completar lo que ustedes están estudiando y que lo puedan leer ustedes mismos, ¿bien? Entonces, si yo cualquiera de nosotros estamos dando un tema y decimos, miren, está subido tal ley o tal decreto, lean ese decreto a ver cómo era todo lo que expresaba, además que yo puedo decir un punto fundamental, pero no sé, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, por ejemplo. Nosotros hacemos una identificación de los temas fundamentales, pero también tienen el acuerdo, ¿bien? Como para leerlo, si alguna noche están desvelados, se divierten leyendo el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Bueno, la idea, en definitiva, de los documentos es que ustedes puedan acceder a una fuente específica en el marco documental, que en definitiva es clave para la historia del derecho en la medida en que nosotros trabajamos en gran medida con fuentes escritas y documentos que dan cuenta de la organización institucional y jurídica, especialmente de nuestro país. En el aula virtual también van a encontrar el programa, ¿bien? Yo diría, hoy lo comenté a la mañana, que si tienen la posibilidad, obviamente, esto es una opción, de imprimir algo, ¿no? Impriman el programa y el cronograma. Después las lecturas, bueno, las van leyendo, si a alguno le interesa alguna en particular,
la imprime, eso ya queda a cargo de ustedes, ¿ya? Están impresiones en la facultad también, así que ahí pueden ir y también se las imprime, pero el tema es, ¿qué es lo que siempre tienen que tener a mano? El programa y el cronograma, ¿bien? ¿Por qué no lo tengo a mano el cronograma? Porque se me rompió la impresora, como corresponde a los tiempos más caóticos que uno tiene, fin de la impresora, así que hasta que se arregle o se compre una, vendrá el cronograma. Lo tengo obviamente en el mail que nos mandamos entre la cátedra, así que lo veo. ¿Por qué digo que es conveniente que tengan a mano las dos cosas? El cronograma, porque cuando a partir del lunes, si ya tengan habilitado el ingreso al aula virtual y demás, y ustedes van a poder decir, ahí está el cronograma, Vero, muy bien, ahí está, ese es el cronograma, Vero tiene impresora y lo imprimió, muy bien. El cronograma, ven, es una hoja nada más, lo hicimos hasta el primer parcial. Entonces, lo que ustedes van a ver es, el lunes se ve tal cosa, el miércoles se ve tal otra, este jueves diremos cuál es el jueves, que seguramente va a ser más adelante, no es ahora, claro está, no es mañana. En unos días empezamos con el foro también. Los foros son para hacer actividades, va a haber uno primero de presentación, va a haber otro de pequeñas actividades. Los foros no son obligatorios, ¿bien? Nos interesa que se participe, especialmente cuando empiezan las actividades, porque les va a servir a ustedes para prepararse para el parcial. Pero no tienen la obligatoriedad de hacerlo, ¿bien? Pero obviamente es una estrategia didáctica que usamos para que vayan preparándose para el parcial. Ya que estamos con el parcial, vamos a decir características del mismo, que cuando lo van a ver ahí, en el cronograma está, pero se los anticipo, y la fecha también, y algunas características también. El primer parcial, porque es la fecha que nos han dado hasta ahora, primer parcial y su recuperatorio, ¿ya? Es el 2 de octubre, que es sábado, y se va a tomar por la mañana en forma presencial. Horario se definirá en los días previos, ¿bien? Lo que sí va a ser por la mañana. El horario específico vamos a ver en función de cómo dividimos, ¿me entienden? O sea, cómo dividimos las aulas, porque no vamos a poder estar por comisión en una sola aula, ¿me siguen? Entonces vamos a tener que hacer 2 o 3, que sería como los tipo burbuja, digamos, ¿no? Entonces, cuando organicemos eso, a la luz de recabar efectivamente cuántas personas están cursando, porque yo hoy tengo, según el CIU, comisiones entre 70 y 72 personas. Si vinieran todos, ninguno puede entrar hoy en un aula, ninguno, ¿me entienden? Entonces, por lo pronto necesitamos 2 o 3 aulas por comisión. Eso implica que si vamos a tomar todos juntos en el mismo horario, no nos dan las aulas de la facultad, dividiéndolos así, ¿está claro? Entonces, lo vamos a dividir y los vamos a indicar antes, lo que sí sepan que va a ser de mañana, ¿está claro? O sea, empezaremos a las 8:30 y cerraremos a las 12, vamos a ir dividiendo, aclarándoles a cada uno, vos vas a ir a tal aula, tal, así nos ordenamos. Seguimos, a ver, estamos en un escenario pandémico que lamentablemente todavía no se fue. Estamos mejor que hace un año atrás, pero estamos en esto, ¿bien? Con nuevas cepas, pero avanzando en la vacunación. Por lo tanto, la cuestión estamos hablando del parcial presencial, lo otro lo voy a ir armando por partes, ¿sí? El parcial es presencial, los que se exceptúan van a tener el parcial oral por Zoom el mismo día, en horario de tarde, ¿está claro? Pues no podemos estar a la vez, todavía no nos hemos duplicado, y a Dios gracias. A la mañana es el escrito presencial, a la tarde
A los que ya están registrados o llega a haber alguna otra situación, vamos a acordar por Zoom el parcial oral. ¿Bien? Obviamente, la pregunta es, ¿qué pasa si en los días previos, o tanto para el parcial, que es el 2 de octubre, o el recuperatorio, que es el 16, sábado también, en la misma situación, por la mañana, igual, idem. ¿Qué pasa si en los días previos hay una situación sanitaria que implique que no podemos ir a la presencialidad del parcial? ¿Bien? Se va a tomar el sábado 2 de octubre. ¿Está claro? O sea, la fecha es esa, como por el aula virtual. ¿Bien? Como han dado por ahí, si cursaron en el primer cuatrimestre, ustedes han dado los parciales virtuales, ¿verdad? Por el aula virtual. Bueno, supongamos que la presencialidad no la podemos tener. Bueno, plan B, vale, va por el aula virtual. Ahí lo que vamos a hacer es aclarar el horario en donde va a estar disponible, bueno, las características que tienen los parciales en la virtualidad. ¿Hay algún motivo de por qué no se da en el horario? Sí, porque justamente el sábado garantizamos la posibilidad del uso del espacio, que es la facultad entera. Los lunes, en los horarios que nosotros estamos en la virtualidad, hay clases presenciales en la facultad, de otras materias. Y si nosotros vamos a los días pautados, en la comisión de los lunes, porque es el único día que está pautado por comisión, los miércoles son a las 9:45 y 18:30 divididos en dos, nosotros no podíamos, hay que levantar todas las clases presenciales de todas las materias que se dan en ese tiempo. Entonces, la razón de la elección del sábado por la mañana es esa, la garantía de que podemos usar un espacio en una materia que hoy tiene cerca de 300 estudiantes inscritos. Y si nosotros vamos a una presencialidad de parcial, no podemos estar más de 30 en algún aula. Hay aulas que pueden tener 30 y hay otras que tienen menos, por sus capacidades, ¿me entienden? En relación a las burbujas. Entonces, en función de eso, ocupamos toda la facultad en distintos horarios. Bueno, entonces vamos los sábados a la mañana. Si llega a tener que ir a la virtualidad, vamos ese mismo sábado, pero en un horario también por la mañana virtual, que también lo diremos, ¿bien? Y terminamos el asunto de esta forma. Esa es la razón por la que nosotros fuimos a una cuestión en donde la universidad avanza hacia la presencialidad. Ya hubo mesas de examen libre, de hecho nosotros tomamos, Fabián estuvo con nosotros en mesa de examen libre, ya fue presenciales, y en general, en la mayoría de las materias, van a ser en días o en horarios que no se corresponden con lo que se está cursando, porque si no, entramos en detonar, digamos, el espacio, ¿bien? Que por suerte tenemos, porque tenemos un edificio entero nuestro, ¿bien? No todas las unidades académicas viven esta situación, pero también es cierto que no podemos estar todos juntos a la vez entrando, coordinando, etc. ¿Bien? Los parciales son los mismos parciales que en todo el régimen académico. A ver, ¿cuántos parciales han dado ustedes en las otras materias? 2, según el régimen académico. 2 con su respectivo recuperatorio. ¿Bien? Siempre ha sido así para nuestras materias. 2 parciales, recuperatorio. No se aprueba el parcial o su recuperatorio y se perdió la materia. Y no se puede dar el segundo parcial. No, no hay final. ¿Qué materia tienen con final en primer año? A la que preguntó, ¿qué materia tienen con final en primer año? Si hicieron la cursada. Bueno, lo pregunto porque no lo sé, en serio, no lo sé. Entonces, el final es para el que no aprueba la cursada, o el que no la da, o el que viene a dar libre, pero no hay final después de aprobar, ¿bien?
bienvenidos a probar, y si aprueban va todo bien y terminamos después del segundo parcial. TGD hay un final. ¿En mesa libre? Bien. Es un régimen, no es promocional entonces TGD, ¿no? Bien. Yo creía que era promocional TGD. Acabo de enterarme que vienen con un final. Está bien. Por ahí tiene, evidentemente, va a un régimen especial. Nosotros no. Vamos, igual que político, 2 parciales, son promocionales. Bueno, si Abril dice, de todas las materias de la carrera son promocionales. Sí, en general, sí, exacto. Lo que pasa es el tema de final, que ahí está, dice, va con coloquio, TP, bueno, pero eso es una metodología muy particular que ha adoptado una materia, ¿bien? Que tiene que ver con su régimen de promoción. Nosotros no vamos a ningún final, salvo que se pierda la materia. Bien, ahí sí, por eso acabo de decir, tomamos finales nosotros. Al que perdió o al que va a darla libre, no quiere cursarla, está esa libertad, obviamente. Entonces va directamente a la mesa libre y da en la mesa libre. Hasta ahora los únicos parciales que tenemos pautados por Secretaría Académica son el 2 de octubre y el 16 de octubre. Parcial, recuperatorio de parcial. ¿Bien? Después va a haber un segundo parcial y un recuperatorio del segundo parcial. Esas fechas las identifica Secretaría Académica. Todavía no nos dan. Cuando la den, inmediatamente se las notificamos. Hasta ahora, la única fecha que nos dieron fue esa. Bien. Que en los parciales, que son el que van a ser escritos, a excepción del que no puede, está exento, que le vamos a tomar por Zoom, hacemos especial hincapié en la cuestión de las lecturas, y en los procesos de cada tiempo en particular. Nosotros, para eso, por esa razón, mejor dicho, trabajamos fuertemente esto. Por eso, antes de dar paso a que se presenten algunos de los profes, así ya los van conociendo, quiero que sepan que lo mejor que pueden hacer es ir leyendo a medida que vamos dando las unidades. De esa manera se llega tranquilo, ¿bien? Se llega sin sobresaltos, diría. Se aborda bien. El tema es cuando obviamente empezamos como en todo, ¿no? Uno deja para después las cosas y termina haciendo una bola en este caso, de lecturas, que son varias, y hay unidades que por ahí están más cargadas que otras, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con especialmente las unidades de Argentina, que son las que están más cargadas. El programa se divide en 3 bloques. El bloque 1, que es la de la construcción histórica del derecho, tiene 5 unidades. El bloque 2 es la conformación del Estado argentino, y en términos generales diríamos que es el siglo XIX. Y el bloque 3, que es tensiones y rupturas en la configuración de la democracia, que sería fines del siglo XIX y todo el siglo XX. ¿Bien? En líneas generales, en términos de una periodización muy general, vamos por esa gran división. Por lo tanto, nosotros tenemos un primer bloque que es de construcción histórica del derecho, en donde van a ver que hay algunos temas que aquellos que cursaron político, algunas cuestiones son parecidas, ¿bien? Así que les va a servir. Hay otras unidades que no tienen nada que ver en el bloque 1 que han visto en político, como todo lo que tiene que ver con la organización institucional americana bajo el dominio colonial, pero hay otras cuestiones que si cursaron político van a encontrar que tienen similitudes, o pueden usar aquello que ya estudiaron como para sentirse más seguros. Yo les dije que los lunes ustedes tienen 4 comisiones.
Lo van a ver en el cronograma hasta qué unidad tomamos. Porque para eso tienen que ver el programa y van a cerrar con el cronograma. Vamos a decir, a ver, de la comisión 1, que es Ana Laura y Walter Yani, creo que hoy estuvo a la mañana Walter, y de la comisión 2 están Fabián y Guillermo Castelo, está Fabián acá. Fabián es además uno de los autores de las guías de análisis, ¿bien? Si querés presentarte y decir algunas de las cuestiones. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, bueno, le doy la bienvenida en este segundo cuatrimestre. Mi nombre es Fabián Macitelo, soy integrante de la cátedra Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Una materia muy linda, una materia base que les va a permitir después comprender todas las ramas del derecho en el resto de todas las materias. Yo siempre digo que Historia del Derecho y Constitucional Argentina es el cimiento y el inicio que se puede ir forjando y formando un alumno como futuro profesional del abogado. Es una, como dijo bien la titular, es una materia muy larga. Ya les digo que son horas sentados en la silla, algunos con más o con menos tiempo, y leyendo la bibliografía y los autores centrales que se dan, están publicados en el aula virtual, desde ya ir leyendo ya. Por ejemplo, si el lunes las 4 comisiones damos la bolilla 2, que es el derecho antiguo, el derecho griego, si lo pueden ir leyendo de antemano, de eso se trata el sistema de cuatrimestral. Ir leyendo para después entender la clase y para que después, obviamente, se le resulte más fácil el repaso. Y decimos esto porque el tiempo es tirano, pasa muy rápido, la materia es larga y ver todo último momento realmente es muy loco. Hay que tener mucha memoria, pero no hay comprensión de texto. Y la idea es tener los dos elementos importantes, comprensión de texto y memoria. Para eso hay que estudiar. Y ir llevando la materia al día es lo que yo les aconsejo, cada uno con el tiempo que dispongan, por supuesto, algunos trabajan, son padres y madres de familia, hay muchos problemas con esto de la pandemia, realmente nos afectó a todos, porque no es que nosotros estamos de este lado de la computadora y del aula virtual y somos dioses. No, nada que ver, tenemos nuestro problema, desde lo económico o lo familiar, así que estamos lo mismo que ustedes. La única diferencia es que somos docentes y tenemos que exigir un nivel. Y ustedes la obligación que tienen es de estudiar. La materia es muy linda, si la agarran de entrada, les vuelvo a repetir, les va a servir para todas las ramas del derecho porque son instituciones que aún perduran en las legislaciones vigentes, en todas las ramas del derecho. Por supuesto es historia constitucional, vamos a ver desde lo que es el derecho antiguo, van a ver el lunes a partir del Código Hammurabi, van a ver cosas que se dan hoy en día que lo pueden reflejar en la realidad social nuestra, ¿no? En la sociedad nuestra. O sea que no estamos hablando de los marcianos de Marte, sino estamos hablando de civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Después sí entramos en la historia constitucional propiamente dicha, que es a partir del bloque 3, todo el siglo XX, bueno, parte del bloque 2 también del siglo XIX, que ahí vamos a ver la historia argentina, la historia constitucional argentina, con sus fuentes que son las leyes a partir de la Revolución de Mayo, los ensayos constitucionales, digo ensayos porque no fueron de las constituciones que lograron sancionarse, pero no lograron aplicarse. Después vamos a dar las fechas y los contenidos. Los distintos periodos con sus distintos próceres y personalidades políticas, más me refiero a la historia argentina, ¿no? A esta última y segunda parte. Y la primera parte, vuelvo de nuevo para atrás, es más una historia, digamos, no con personalidades, pero sí con legislaciones antiguas que, vuelvo a repetir, son instituciones que fueron dándose en el transcurso del tiempo, se fueron codificando, se utilizaron como fuente y aún perduran en el Código Civil, en el Código de Comercio, también en el Código Penal, algo de legislación laboral. Entonces, hay bastante para leer. La evolución de la historia del derecho y luego la historia constitucional
es muy entretenida. Ya digo, es una materia que es el cimiento de la carrera, es la base. Así que bueno, no tengo más nada que decir, que agregar, solo digo que ya se pongan a estudiar, es el consejo que les doy. Nada de apuntes apócrifos ni nada por el estilo. La lectura, la verdad, alguna lectura le va a costar más a nosotros también, como docente integrante de la cátedra. Hay lecturas que cuesta más, entonces la tenemos que leer 2 o 3 veces. No todos tenemos la misma comprensión del texto. Pero la idea es estudiar. El verbo es el único. La acción es la intención de estudiar, de sentarse, de estar tranquilos, de ir llevando las clases, de venir a escuchar. Tienen todo servido en el aula virtual. Tienen todos los autores, parte de los autores que tienen rigor científico, las guías que sirven de apoyo, las microclases que sirven de apoyo, los PowerPoint. Más no le podemos brindar, creo que de corazón tienen todo. Falta sentarlos a UPA directamente, ¿no? Pero bueno, eso es imposible, pero tienen todo servido. Después tienen los talleres de refuerzo, estamos a predisposición todos los integrantes de la cátedra para cualquier inquietud que tengan para abordar algún tema y la metodología de abordarlo. Vuelvo a repetir, hay temas que le pueden llegar a costar más que otros, eso es humano. No todo es igual. Por suerte no todo es igual. Así que bueno, les vuelvo a dar la bienvenida y nos vemos en la comisión 2, 9:45 creo que es, junto con el profesor Castelo. Así que bueno, gracias chicos y suerte. En relación a lo que expresó Fabián, me permito tomar algunas cuestiones que valen la pena para plantear. Primero, ahí en algún momento del chat, alguien preguntó cómo pueden hacer antes de ir al aula virtual. Primero, nosotros consideramos que lo que debe estar en el aula virtual y es lo que va a aparecer el lunes. Yo sé que el centro de estudiantes tiene guardado material y obviamente desde ahí pueden ingresar, pero también es cierto que nosotros hemos, por lo menos de la unidad 1, justamente venimos de sacar material, no de agregar, así que después el lunes ya se van a enterar. Igual lo que hoy hablemos de algo de la unidad 1, nos volveremos a ver nosotros el miércoles que viene, así que puedo retomar desde la 1 otra vez, ya que vamos, digamos, que ustedes van a poder acceder al material, lo vamos a hacer. Hay otras 2 cuestiones que señaló Fabián que me permito recordar. Primero, 3 cuestiones. Primero, la cuestión es de identificar a los autores. Nosotros hablamos en función de esos autores. Entonces, cuando decimos, según la lectura de Ternavasio, por ejemplo, sobre la Revolución de Mayo, trabajamos estos y estos conceptos. Sepan quiénes son los autores, ¿bien? Porque eso da cuenta de sobre qué material estamos trabajando. Digo esto porque de pronto en el parcial le decimos el autor y ustedes no tienen la más pálida idea de quién estamos mencionando. Entonces, acostúmbrense a esta unidad, tiene estos autores, igual de tanto repetirlos, tampoco son tantos, así que se van a ir dando cuenta. La otra cuestión que señaló, que me parece muy importante que señaló Fabián, tuvo que ver con esta idea de la memoria. Muchos creen que historia tienen que estudiarla de memoria. Y en realidad tiene que haber, como también dijo Fabián, la comprensión sobre el proceso. Nosotros no podemos ni corresponde estudiar de memoria, porque además no nos remitimos a los hechos, nos remitimos a los procesos, nos remitimos a los aspectos claves y centrales, ¿bien? No pedimos los artículos de memoria, porque no creemos que esa sea el formato como para que ustedes comprendan. Lo que sí es cierto es que la memoria aparece en la medida en que tenemos que retener cuestiones. O sea, si quiero retener cómo era el contexto previo a la Revolución de Mayo y algún ejercicio de trabajo tengo que hacer en relación a eso. Antes de seguir con otro profe, hay un punto que Fabián mencionó y que me parece claro. Los apuntes
siempre es conveniente que los realicen cada uno de ustedes. Si yo les paso un apunte mío, que Dios no lo permita, pues si me llegan a entender la letra ya se ganaron el cielo, pero supongamos que pase un apunte. Los apuntes tienen que ver con lo que cada uno considera que es clave y que también tiene que ver con lo que uno trae antes como para hacerlo. Ahí dijo algo, Fabián, que me permito ser muy, muy clara en esto. Hay algunos apuntes que han circulado sobre, de resúmenes de historia en general, que no sabemos quién los hizo, que no responden a la bibliografía que nosotros damos, y que además, y eso es lo peor, tienen errores. ¿Cómo detectamos esto? Cuando empezamos a ver en las respuestas a algunas preguntas el mismo error, digamos, ¿no? Entonces decimos, como hay 5 personas que dicen esto y esto nosotros jamás lo dijimos. Jamás. No responde a ninguno de los autores que hemos planteado. ¿De dónde salió esto? Fabián dijo de apuntes apócrifos, ¿no? Lo mencionó así. Bueno, son apuntes que hacen resúmenes de historia. No sabemos quién los hizo, no responden a nuestra cátedra y les pido que si llegan a sus manos, antes, si los quieren, nadie va a prohibir lectura de nada. Lo que les digo es que sean cuidadosos, ¿bien? Porque ya esta cuestión de detectar errores puesta en la respuesta del parcial, digamos, y a las personas que tomaron en cuenta eso, de algún lado lo sacaron, y estaban mal. Vero, no sé si está Vero Robelo. ¿Está Vero o se fue? No, acá estoy, acá estoy. Ah, ya está. Bueno, Acá Vero estoy. Robelo es otra, Verónica, para nosotros siempre es Vero. También ella está en la comisión 3, con Pachi García, con Francisco García, y tanto, por ejemplo, ustedes, los de la comisión 2 lo van a tener a Fabián, los de la 3 la van a tener a Vero junto con Francisco. Ahora, los de la 3 van a ver, por ejemplo, un video de Fabián en alguna microclase que grabó. O sea, ustedes en las microclases nos van a ver a todos, ¿bien? Más allá de que si en comisión tienen a 1 o 2 personas que son sus docentes acá. Bueno, Vero, si querés comentarnos algo, presentarte. Bueno, ¿cómo les va a todos? Soy Verónica Robelo, yo estoy en la comisión 3 que tiene el horario de las 13:15. Voy a estar con Francisco García, que somos muy buen, formamos un equipo muy, muy completo. A ver, la idea para redondear un poco y reforzar un poco lo que ya dijo Alfonsina, lo que dijo Fabián, y sin ánimo de ser redundante. Lo importante en esta materia, que también es la base de toda la carrera, y no solo de la carrera, sino también del ejercicio profesional, es que aprendan a leer y que aprendan a comprender un texto. Para eso es que se le dan, obviamente, las lecturas obligatorias, las lecturas complementarias e inclusive las guías. Si tienen algo que leer, no se vayan a las lecturas, a los apuntes estos apócrifos, porque subido al aula virtual está todo el material que necesitan para entender, desde el concepto general que se trata la unidad, para que eso les permita entender la lectura obligatoria. Por lo tanto, nuestra recomendación, en base a lo que ya se dijo, es que no se pongan a perder el tiempo leyendo cosas que los van a confundir o los van a guiar por un camino que no es el que se está pidiendo dentro de la cátedra, porque el material que se les subió al aula virtual, y reitero, como ya lo dijo Alfonsina y Fabián un montón de veces, está todo lo que ustedes necesitan saber. El aula virtual es fundamental. Y la idea de remarcar el que lean es porque esta carrera se basa en la comprensión de los textos. Y empiecen el ejercicio desde primer año porque lo van a necesitar toda la carrera y todo el ejercicio de esta profesión. Si ustedes ahora empiezan a leer un apunte que no es el correspondiente, no van a entender el tema como se les solicita, se van a confundir y no los va a ayudar a aprender, vuelvo a repetirlo, de cómo es comprender un texto. Y también es fundamental el escribir, lo dijo Alfonsina al comienzo, la escritura es fundamental. Son parciales escritos. La forma en que nosotros tenemos para ver cómo redactan ustedes y para empezar a facilitarles este camino
de una carrera que todavía es eminentemente escrita es a través de los foros. Participen de los foros por varias cuestiones. Primero, porque está más o menos la modalidad de la forma de preguntas que se van a realizar en los parciales y que les va a ustedes permitir tener una idea de cómo van a llegar al parcial, qué es lo que tienen que saber y a dónde se apunta en cada tema. Y por otro lado, para empezar a practicar cómo es la redacción. Vuelvo a decir, están en la universidad, la redacción tiene que ser utilizando el vocabulario acorde a lo que se les está pidiendo en la pregunta y a su vez acorde a un nivel universitario. Las faltas de ortografía, tengan en cuenta lo que es la redacción con la puntuación, que sean frases que se comprendan y que continúen con una línea para unificar el tema que ustedes están tratando de hacernos entender a nosotros como respuesta. La base de esto es la lectura a su vez de la consigna, interpreten la consigna y no contesten cualquier cosa. Contesten lo que se les pidió en la consigna, eso es fundamental. Y lamentablemente, para llegar a este punto de poder entender una consigna, tenemos que volver a las lecturas obligatorias y a todo el material que se les dio en la clase. Con eso no van a tener ningún problema. También, como dijo Fabián, estamos todos los profesores a disposición a través del aula virtual. Pero recuerden, estamos en un nivel universitario, entonces no pregunten 50 veces lo mismo cuando estamos en la clase, dándoles la idea. El material se sube al aula virtual en la fecha que va a estar indicado en el cronograma y a partir de ahí ustedes lo tienen a disposición para leerlo antes de la clase. Después no pregunten cuándo era el parcial, a qué hora. Lo repetimos 50 veces y va a estar en el cronograma. El punto radica en que las preguntas redundantes surgen porque no leen, ¿sí? Y si no leen lo que se publica en el aula virtual como comunicación, no leen el material, llegamos a estas preguntas que, como les vuelvo a repetir, recuerden que están en un nivel universitario, con lo cual va a marcar el camino para adelante porque es un ejercicio y empiezan con nosotros. Más o menos esa es la idea. Y los que estén en la comisión 3, los espero, mucha suerte. Gracias, Vero. Me resulta como rescaté algunas cosas de Fabián que me parecieron fundamentales, que no habían sido mencionadas. Lo de la redacción es clave, es absolutamente clave. Por eso en los foros, si bien es voluntario, y ustedes no tienen la obligatoriedad de escribirlo, es conveniente que lo trabajen, que lo escriban, que se lean a ustedes mismos, que lean lo que escribe un compañero. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si llegamos a la instancia de la presencialidad del escrito en el parcial, ustedes van a tener una hoja, una serie de preguntas a responder. El formato de la respuesta tiene que ser un formato narrativo, digo, no un esquema de puntos y flechas y cuadros, no, tienen que escribir narrando lo que se les preguntó, ¿bien? Entonces, la otra cuestión es responder en función de la consigna, porque nosotros leemos lo que escriben, y eso viene a cuento con que quedó entre nosotros como broma. En un primer momento, la verdad, que para nosotros no fue ninguna broma, pero ya después hicimos home y nos reímos. Pero hoy estaba el profe a la mañana que una de las preguntas en el escrito por el aula virtual era: elija una institución residente en América en la época colonial y describa su función. O sea, tenían que elegir la que quisieran y describir de qué se ocupaba. Cabildo, Real Audiencia, Virrey, la que quisiera. La que escribieron fue la Comebol. Si creían que no leemos los parciales, están equivocados. Si creían que evidentemente la Comebol es una institución residente en América desde la época colonial, están recontra equivocados. Ahora, no sabemos si fue pensando, escribo cualquier cosa, total estos no leen, o escribo cualquier cosa porque tiene que estar contestada. No tiene que estar contestada porque sí, tiene que estar contestada. Si me equivoco, me equivoco.
y todos obviamente nos equivocamos y nos mandamos algunas, pero no hacernos pasar una institución, o el narcotráfico, otra fue esa, la presencia del narcotráfico en 1860, en el conurbano bonaerense, no había ni conurbano, no existía el narcotráfico, y no sé cuántas cosas más que no sabemos de dónde salió. La pobre Hilda Sábato, que es la autora de la lectura al cual pedíamos, creo que debe estar intentando colgarse de algún lado si llega a leer que había narcotráfico en Buenos Aires en la década del 60 del siglo XIX. Evidentemente contamos esto porque en un momento dado nos detonaba el WhatsApp interno, miren lo que escribieron, y después nos reímos y dijimos, bueno, lo vamos a poner en consideración para que vean que leemos y que no pueden escribir cualquier cosa, digo, que tienen que tener un correlato en lo que se preguntó con lo que se responde. Y obviamente la Conmebol podrá ser muy importante en términos futbolísticos actuales, y no tengo la más pálida idea, ni dónde se jugó, ni qué equipo jugaron, y no nos interesa, pero no en una institución política del mundo colonial. Bien, dejémoslo. Nos reímos después, nos enojamos primero y después nos reímos y distendimos, pero, y lo pongo así en esta presentación para que vean que leemos todo y que nos hemos encontrado con algunas sorpresas que finalmente los hemos tomado como un chiste, pero que no corresponde en una evaluación. Vero dijo algo más también, es cuando nos escriben o demás, tengan en cuenta alguna situación, digamos, de vínculo entre nosotros, ¿bien? O sea, Alfonsina, me pasás la nota, no sería la mejor forma de mandarme mediante una, no te pido que me diga estimadísima profesora, no, pero por favor, profesora, me podría decir dónde busco la nota, no, pasame la nota. A ver, ubiquémonos un poco en el contexto. Alejandro Rosales también está con nosotros, es profe de, bueno, nos va a decir, y también lo van a ver en algunas microclases grabadas que ha filmado Alejandro. Cuando quieras, alguna presentación, comentario. Buenas tardes, me presento, me llamo Alejandro Rosales. Me estaba riendo recién por lo que decía Alfonsina respecto a la forma de tratarnos. Por supuesto, chicos, la particularidad que tiene la carrera, la profesión, obliga aún más la forma en que nos tratamos. No tiene que ser una forma, no sé, un exceso de formalidad, pero tiene que ser muy respetuosa. Y bueno, eso también nosotros tenemos que enseñarlo, lo tenemos que ser ejemplo para ustedes. Porque ya les digo, el día de mañana lo van a usar casi a diario, cuando tengan audiencia, cuando se presenten, cuando conversen con otros colegas o con funcionarios del Poder Judicial. Todos, tanto Alfonsina, Fabián y Vero, hablaron de que la materia es extensa. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo diría que es muy extensa, muy extensa. Vamos a navegar cientos de años de historia. Entonces, es obligación, si ustedes quieren salir exitosos cuando termine el cuatrimestre, es que la lleven, como usando un término del campo, con rienda corta. Tienen que estar encima de la materia, tienen que estar encima de cada clase. No le pierdan pisada. Si ustedes dejan 4, 5, 6 clases, no repasan, no ven los temas, después se les amontonan con otras cuestiones, otros temas, otras materias, y ya entran a navegar en la nebulosa y se les hace muy difícil retomarla. Entonces, llévenla, como les digo, con rienda corta. ¿Cómo tienen que estudiar la materia? Eso es algo también muy complejo para ustedes que están en una carrera universitaria, casi todos por primera vez. Entonces es muy difícil encontrar la forma de estudiar, encontrar un método que no solamente les sirva para aprender, les sirva para retener, en el caso de historia que es muy importante, y también que les sirva para expresar lo que aprendieron. Entonces,
este es el momento de poner en práctica el método más conveniente para estudiar, el que más fruto les da. Algunos estudian solos, otros acompañados, unos de noche, otros de día, otros en silencio, otros escuchando radio. Hay cientos de maneras de estudiar, pero cuanto antes se encuentren, más utilidad y mejor van a estar en la carrera, van a ser más exitosos en cuanto a resultados. Estamos en una situación muy crítica por pandemia económica, es una situación muy difícil que está viviendo nuestro país. Y ustedes están empezando una carrera en una universidad pública. Es un momento, es una situación que tienen que aprovecharla, chicos. Es una oportunidad que no tienen todos. Entonces, aprovechen el tiempo que están acá, esta oportunidad que les da la universidad de poder estudiar gratuitamente. Aprovechen ese tiempo. Les aseguro que hay mucha gente que quisiera estar en el lugar que están ustedes. Entonces, aprovechenlo, sean dignos de ese lugar. Estaba recién también hablando Verónica, Alfonsina, respecto de la narración. Cuando uno les exige la forma de narrar, cuando ustedes contestan una pregunta, entonces dicen, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? ¿Qué tiene que ver esto con la abogacía? Tiene mucho que ver, mucho que ver. Cuando sean profesionales, van a ver que un esquema básico de cualquier escrito judicial tiene el objeto, los hechos y el derecho. En los hechos uno narra una situación, uno narra lo que aconteció. En esa narrativa, esa forma de expresar, en general se aprende en esta materia. Estas materias bases le dan la forma, le dan los elementos para que ustedes el día de mañana puedan narrar y hacer escritos acorde a la profesión. ¿Está bien? Entonces, aprovechen, estudien y aprovechen a los docentes. Nosotros estamos acá para enseñarles. Aprovechen a todos los docentes. No estamos gratuitamente acá, casi todos cobramos un salario. Entonces, ustedes nos tienen que preguntar y nosotros debemos contestarles. Es nuestra obligación. También les quiero remarcar lo que ya dijeron mis compañeros. Hay cuestiones que son esenciales en la materia. Las lecturas obligatorias. Las vamos a ir en todas las clases y todos los docentes van a ir remarcando, resaltando las lecturas. No le pierdan la pisada a eso. Son muy extensas algunas, entonces tienen que llevarlas continuamente. Ustedes apunten, el docente les va a decir, tienen que leer de este tema tal cuestión, tal escrito, por favor, tomen nota, resáltenlo y léanlo. Y también es muy importante las clases que hay, las microclases. Por algo, como dijo Alfonsina, fueron grabadas, porque son temas esenciales en la materia. Y generalmente, no voy a estar ocultándolo, eso es lo que generalmente se consulta en las preguntas de parcial, que a ustedes les debe interesar. Entonces, escuchen esas clases, háganse tiempo y bueno, háganse un resumen propio, no ajeno, porque ustedes le van a saber, crean, confíen en su inteligencia, que lo que van a resumir es lo importante en la materia. Bueno, no me quiero extender más, los espero los días lunes 18:30 con mis excelentes colegas Soler y Vidal. Bueno, y espero que los podamos acompañar, los podamos ayudar a que, bueno, a que aprendan y también a que aprueben la materia, que es también nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que no solamente la aprendan y que también aprueben la materia. Nos hace muy feliz, nos entristece mucho cuando vemos el número de desaprobados importantes. Les aseguro que de esta cátedra en general termina y nos ponemos muy contentos cuando vemos que cada vez son más los alumnos que aprueban. Así que bueno, buenas tardes y nos vemos el día lunes, 18:30.
Gracias, Alejandro. Muy bueno esto de la narración que dijiste que habíamos mencionado Vero y yo, pero que es real, que eso se aprende de a poquito. Digamos, nadie nació eh, en una carrera universitaria escribiendo de corrido por primera vez. Eso es un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo hacen desde estas materias, ¿no? Desde el primer año. Obviamente no vamos a pedir grandes escritos, pero sí precisiones, pero sí que esté bien explicado y que remitan a lo que se preguntó, no a cualquier cosa con este tiempo que da. Bueno, se ha sumado otro profe, que es además uno de los autores junto con Fabián, y ya mencionamos la cuestión de las guías, Pachi García, que está con Vero Robelo. Pachi, si querés decirnos también algunas palabras. Él también está en los talleres de lectura con los ayudantes estudiantiles. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, lo primero, a esta materia para quienes la van a cursar por primera vez. La verdad que muchas de las cosas que venían diciendo los demás profes son muy reales. Y yo hago hincapié muchas veces en esto que recién Alejandro les marcaba. Porque claramente para nosotros es un objetivo que ustedes aprendan esta materia. Esta es una materia claramente formativa, donde van a recibir herramientas para el desarrollo de la carrera, para empezar a pensar como abogados, que en definitiva es lo que ustedes han elegido para llevar adelante el día de mañana. En una universidad pública, que esto que les marcaba Alejandro no es un dato menor. Yo siempre marco la diferencia porque yo no soy de Mar del Plata, soy de Lobería, y uno ve a veces lo que le cuesta a los chicos que son de otros lados poder cursar una carrera, el esfuerzo que significa para toda su familia. Entonces es algo que realmente tienen que aprovecharlo. Y tener en claro algunas cuestiones que me parece que son sustanciales. En primer lugar, ¿qué es importante cursar? Esa es la diferencia, por eso está la cursada y por eso está la posibilidad de dar la materia libre. Hay que tener en cuenta que esto es un aula. Y cuando digo esto, esta forma en la que nos estamos encontrando es un aula. Y tenemos que generar los mismos intercambios. Nosotros los lunes con Vero acostumbramos a hacerlo, a generar estos intercambios. Y así como ustedes nos ven a nosotros queremos verlos a ustedes. Creo que pasa por cuestiones de respeto, de conocernos, de poder intercambiar. Este espacio en el que nos encontramos es como si estuviéramos en el aula de la facultad. Es interesante y es necesario que participen. Nosotros nos acordamos de sus nombres, vemos sus caras, a la hora de corregir es algo que más de una vez pensamos y vemos quién participó, quién no participó, o nos preguntamos qué le pasó a alguien que participaba y quizás tuvo una respuesta equivocada. Y además participar en las clases, en los talleres, en los foros. Es ideal porque el momento para equivocarse es ese. Nosotros no queremos que se equivoquen en los exámenes. Entonces, la manera de corregirlos, de ayudarlos, de interpretar o ver qué es lo que no se entiende, es intercambiando las clases. Entonces, hay que perder ese miedo a participar. Primero, aprender la cámara. Todos tenemos que aprender la cámara y poder mirarnos. Y en segundo lugar, a preguntar, o por el chat, o a través de la palabra, en las clases o en los talleres. En los talleres además van a tener una posibilidad que me parece que es importantísima, porque el trabajo que hacen los ayudantes alumnos, la verdad que es impresionante, y son pares suyos y a veces... Ahí está. Sí. Y a veces es como que acorta las distancias que por ahí parecen existir. Consulten, aprovechen los distintos grupos que tiene el centro de estudiantes, ahí donde pueden consultar con sus compañeros, muchas cuestiones por WhatsApp, y organícense. Es una materia larga, creo que todos se lo han dicho, pero es una materia muy larga, con mucho contenido. Que muchas veces decimos, es una materia fácil porque historia vimos toda la vida.
vimos en la primaria, desde el acto del 25 de mayo, donde algunos nos tocaba hacer de negritos candomberos, hasta todo lo que veíamos en la secundaria. Pero la realidad es que ustedes van a ver la historia del derecho, van a empezar a ver la historia de otra manera, en una materia en donde no nos importan las fechas, sino que entiendan los procesos históricos y ver que los cambios jurídicos que se han producido en el mundo, en distintas civilizaciones y en la cuestión constitucional argentina, tienen que ver con procesos históricos. Entonces, va a haber que hacer un clic en esa forma de estudiar y de repensar la historia. Seguramente hablaron de las guías. Las guías no reemplazan, y se lo vamos a decir 100 veces, no reemplazan las lecturas obligatorias. Es el contexto que van a tener, que pretende ayudarlos, pero no las reemplazan. Lean todo, organícense de tratar de leer todos los días, un poquito, de llegar a la clase del lunes o al taller con dudas. Es lo mejor que les puede pasar, llegar con dudas. Y equivóquense. A ver, la universidad nos da estos espacios para que ustedes puedan equivocarse, para aprender. Lo que Alejandro les marcaba en cuanto a la redacción, yo lo complemento con que han elegido una carrera en donde hay dos cuestiones que son fundamentales, la escritura y la oralidad. Entonces, nosotros necesitamos alumnos que sepan escribir y transmitir una idea. Nosotros cuando leemos una respuesta, no tenemos que adivinar qué quisieron poner. Ustedes siempre tienen que responder como si el que estuviera del otro lado no entendiera nada. Y además, han elegido ser abogados y ese miedo a hablar lo tienen que perder. Y acá, si hay algo que tenemos en claro todos, es que más allá de ser alumnos, todos van a ser futuros colegas. Entonces, se merecen el mayor de los respetos. Y lo que les decía Alejandro, no es una cuestión que lo decimos y no lo hacemos. Estamos para contestarles, estamos para ayudarles. El rol docente es para eso, para que ustedes aprendan, para que puedan apropiarse de ese conocimiento e incorporarlo. No nos sirve ni a nosotros ni a ustedes que repitan como loros, ni que piensen lo que pensamos nosotros. La educación es un espacio en el cual el conocimiento hay que producirlo y es algo que genera libertad. Entonces, ese es el rol de la educación universitaria. Así que aprovechen esto, pregunten, participen. Yo les voy a decir algo que le digo a mis chicos en el secundario: hínchenos mucho de la clase. No hay pregunta tonta. Hay una duda que hay que evacuar. Y si alguien cree que está preguntando una tontería, en algo quizás estamos fallando nosotros para que ustedes no hayan visualizado que una cuestión es importante o no. Entonces, nosotros tenemos en claro que nos equivocamos al igual que se equivoca cualquiera. Y por eso es necesario el espacio ida y vuelta. A mí no me gusta leer después en los grupos de WhatsApp, no explicó nada, no dijo nada. Pregunten, pierdan el miedo a preguntar. Con respeto se puede charlar todo. Y bueno, y son adultos, son personas que, insisto, quieren ser profesionales y que van a ser colegas, así que tengan la total confianza de sacarse las dudas y de generar los espacios. Y les marco mucho esto: aprovechen las clases. Alfon les marcó todas las situaciones por las cuales a veces nos cuesta llevar el tema de, los presentes y demás. Pero, como les dije anteriormente, ustedes son todos mayores y son grandes. La carrera se la hacen ustedes. Esto los beneficia a ustedes, entonces participen. Aprovechen este espacio. Hay muchas carreras donde las materias se dan libres, porque no hay cursadas. Entonces, el espacio de este aula que tenemos en tiempo de pandemia hay que aprovecharlo. Y queremos vernos la cara y conocernos a todos. Tenemos un cuatrimestre para trabajar todos juntos y esperemos que a fin de cuatrimestre nosotros hayamos hecho las cosas bien, sin regalar nada, y que eso permita que lleguen a aprobar la materia en diciembre. Así que bienvenidos y esperemos cruzarnos en el aula, los que estén en la comisión que estamos con Vero,
y que en los talleres de lectura, bueno, participen y conjuntamente con sus compañeros que son ayudantes de alumnos puedan sacarse todas las dudas. Pero en serio se les digo, no tengan miedo en preguntar. Pierdan ese temor reverencial que antes nos enseñaban en el Código Civil cuando estudiábamos hace muchos años, que parecía que había con los profesores y con los docentes. Como verán, primero que no somos tan grandes ni tan acartonados como seguramente muchos han imaginado, y además nuestra función es esa, es tratar de ayudarlos para que ustedes aprendan, comprendan la materia y se enamoren un poco de la historia, así como nosotros estamos enamorados de esta materia. Así que bienvenidos y nos estamos viendo. Gracias, Francisco. Bueno, aquí estamos algunos. Hoy a la mañana estuvieron otros profes. Bueno, Francisco también pudo estar a la mañana. Nuestra idea es que, por ejemplo, los plenarios de los miércoles, que es donde se van a encontrar conmigo o con Juan, que hoy no está porque está en la facultad con las prácticas, la idea es que, digamos, repitamos la clase. O sea, como, ¿se acuerdan que les dijimos los lunes? Todas las comisiones vemos los mismos temas, ¿no? Entonces, si alguna vez tienen algún problema, entren a otra comisión. Cuando tengamos, hoy no los tenemos, pero cuando tengamos los links de todas las comisiones van a estar en el aula virtual. O sea, de forma tal que ustedes tengan el acceso a todas, ¿bien? Y de esa manera puedan incorporarse algunas si pueden. Y en el caso de los miércoles, que tenemos a las 9:45 y a las 18:30. Generalmente, salvo que haya alguna cuestión en particular por alguna situación problemática, que tengamos que dar una sola clase los miércoles, generalmente son 2, y lo que sí hacemos es que damos el mismo tema a la mañana y a la tarde, ¿bien? O sea, que la misma cuestión que les he dicho para los lunes, ¿bien? Vale para los miércoles, ¿bien? Esto es, no pueden estar a las 9:45, vengan 18:30. No pueden, se inscribieron en la comisión 2, en realidad tendrían que estar en la plenaria de 9:45, pero les coincide con otra materia, bueno, vengan a la de 18:30. Nosotros no hacemos, después vamos a ordenarnos para saber quiénes vienen en cada grupo, pero fuera de eso no es una cuestión que nos desvele saber que tienen que estar estrictamente en cada comisión de las plenarias, digo porque son 2 horarios y sabemos que se nos mezclan con algunas otras materias y mucho más en estos tiempos en donde además lo que tenemos es presencialidad. Ahora les voy a dar mínimamente, porque la idea es que el miércoles que viene yo lo retome, ustedes pueden ver un PowerPoint. Ay, justo cerré todo. Sí, se puede. Sí, se ve. Vale, gracias por avisarme, porque cerré, así no veía no me tapaba. Bien, bueno, la unidad número 1, que es en realidad una unidad de presentación, bien, nosotros la vamos a usar en este contexto como para definir algunas cuestiones, trabajar seguramente una lectura y desde ese lugar tener en claro algunas cosas. Porque es la unidad de presentación, si bien es 1, sirve como introductoria. Los contenidos más fuertes y evidentemente vinculados a las temáticas empiezan en la unidad 2. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que saber es que las ciencias sociales con las cuales trabajamos son la historia y el derecho, ¿bien? Que en tanto son ciencias sociales, tienen objeto, tienen método, y además dan cuenta de actividades de la humanidad. En el caso de la historia tiene que ver con el pasado, y en el caso del derecho tiene que ver con la norma, con lo jurídico,
con las leyes, tiene que ver con la organización, especialmente jurídica, que si juntamos historia y derecho, lo que estamos haciendo es viendo cómo se produce la norma, las instituciones, las leyes, los reglamentos, las constituciones, en un periodo histórico determinado, con un contexto económico, social, político, que está presente para esa toma de definición que se realiza. ¿Qué pasa con la metodología de historia del derecho? Para eso hemos tomado un autor que fue un clásico de Argentina, de historia del derecho, como sería los conceptos que Martiré dan cuenta de uno de los historiadores del derecho más importantes de las últimas décadas, que es Tawan Soatley. Lo que plantean estos autores es el hecho de que existe un método jurídico que está en el hoy, que da cuenta del pasado, y que tiene que ver con algo que creo que Fabián mencionó. O sea, hay cuestiones de construcciones del derecho que se han mantenido en el tiempo, han logrado incorporarse como antecedentes, por ejemplo, a nivel de una legislación o de una constitución, y que en definitiva las fuentes con las que se trabaja tienen que ver con fuentes históricas que han dado cuenta de lo que los hombres en ese periodo quisieron decir u ordenarse para sí. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, hoy creo que también Fabián o Vera, no me acuerdo, mencionaron el Código de Hammurabi, que es uno de los documentos y lecturas que nosotros hacemos en la unidad 2. Hay quienes sostienen que el Código de Hammurabi es uno de los primeros códigos que existieron en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el contexto histórico de producción del código y después vemos qué señalaban, cuáles eran las normas que se trabajaban, que se planteaban como necesarias. ¿Por qué vamos a hablar, por ejemplo, de un principio que era fuerte en los pueblos de la antigüedad, que es el de la denominada ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? ¿Cómo se planteaba eso en el Código de Hammurabi? ¿Cómo se plantea, por ejemplo, en una fuente que es religiosa, pero que también implica organización de las instituciones y jurídicas, como sería, por ejemplo, en la Biblia? Y la idea es pensar en qué contexto se producen esos textos y cuáles son los principios sobre los cuales se sustentan. La historia es una ciencia social que investiga el pasado. Tiene como dos puntos centrales para nosotros, para trabajarlos, que es, hay uno que es el proceso histórico. Por ejemplo, recién mencionamos el Código de Hammurabi. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es en dónde se produce el Código de Hammurabi, bajo qué cultura es la que realiza este código, cómo eran mínimamente las características de organización política. Y luego hay otro punto de la historia que es la historiografía, que significa qué se escribe sobre. Esto es, una cuestión es el Código de Hammurabi, sobre el que van a trabajar con los profes y van a leer algunos de los artículos y demás, y otro podría ser un texto que trabaja sobre el Código de Hammurabi y aborda un análisis del Código de Hammurabi. Eso es lo que se llama historiografía. Esa distinción entre el proceso y la producción historiográfica es absolutamente clave. En la unidad 1 aparece otro concepto, que es el de memoria. Acá ya no estamos en presencia de una ciencia, sino estamos hablando de algo mucho más subjetivo, que tiene que ver con una construcción que importa en la medida especialmente de un trabajo que se ha hecho en el siglo XX y a propósito de situaciones históricas particulares que han dado cuenta de situaciones que en algunos casos se vinculan directamente con violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los puntos que conectan historia,
derecho y memoria, por ejemplo, una fuente que es fundamental para todos, el rol de los testimonios, el valor de la palabra de quien da cuenta de algo que pasó. Es clave para el derecho. Hay un actor clave que es el que dice, me pasó esto y yo vengo a plantear esta situación. La historia contextualiza el tiempo y ahí está el testimonio de alguien que vivió en un tema, en un punto, perdón, específico bajo una situación particular. Hemos tomado un concepto de derecho, ¿bien? Que nos pareció sugestivo, es de un jurista reconocido que justamente lo que trabajaba era el concepto de derecho, que es Hart. Y en la década del 60, Hart decía, a la pregunta ¿qué es el derecho? Hay tantas formas de posibilidad de decir qué es para consagrar una respuesta que no hay una. Entonces Hart se preguntaba, si yo pregunto qué es la química, y lo más probable es que tenga una respuesta más o menos consensuada. Si yo digo que es la medicina, voy a tener una respuesta consensuada. Ahora, si yo digo, frente a este concepto, por ejemplo, que provenga de la historia en relación a un periodo, y ahí voy a tener miradas que pueden ser distintas. Y en relación al derecho, también, porque las interpretaciones sobre un hecho jurídico o un documento jurídico son distintas. Y nosotros, en algunos casos, no es siempre así, pero en algunos casos vamos a ver esta cuestión de las controversias o las cuestiones que se contraponen o las tensiones que se generan. Nuestra historia del derecho está atravesada por otras historias. Está atravesada por la historia política, porque nosotros hablamos de momento político. Hablamos, por ejemplo, hoy voy a tomar un tema que hoy lo tomé también a la mañana, que es una unidad que vamos a ver cerca, que es la unidad del mundo romano. Si yo hablo de la historia política de Roma, tengo que hablar de las etapas de la historia de Roma. Y las etapas son políticas. Monarquías, si cursaron político, derecho político, seguramente lo recuerdan. La etapa monárquica, la etapa republicana, la etapa imperial. En líneas generales, esos son los tres periodos políticos sobre los que se divide la historia de Roma. Ahora bien, la interpretación de esos periodos, las ideas que se conjugan ahí, son distintos, ¿bien? Y ahora voy a pasar, por ejemplo, un caso argentino para trabajar absolutamente todo, que es un caso que vamos a ver obviamente más adelante, pero que me interesa plantearlo como para que vean. Me sale que no pueden ver el Power. ¿Es así? Se ve al fondo. Ah, bueno. Entonces debe haber sido un mínimo momento, porque me aparece, vieron el formato, su Power no se ve. Bueno. Entonces les decía, vamos a poner un caso que es, a ver, Constitución de 1853, ¿no? Una constitución clave en la historia política argentina, como vamos a ver, porque es la primera constitución que finalmente se sanciona, inicia su vida, digamos, no exenta de tensión. Lo que vamos a ver es cómo se llega a esa constitución en la historia política, qué pasó con el periodo anterior, que era la Confederación Rosista, cómo se produce el final de la Confederación Rosista, qué problemas hay entre Buenos Aires y la Confederación, y qué pasa con ese Congreso Constituyente que discute determinados temas que les preocupan desde antes, y que no era la primera constitución que había, porque habíamos tenido en el 19 y en el 26, y sin embargo habían sido rechazadas. ¿Cuáles son las ideas que estaban en el 53? ¿A qué apuntaba nuestra Constitución? Es una Constitución de corte liberal. Cuando decimos que es una Constitución liberal, deberíamos pensar qué son las ideas liberales del siglo XIX para caracterizarla así. Porque cuando lleguemos, por ejemplo, a la Constitución del 49, durante el peronismo, vamos a decir, esta es una Constitución social. Entonces, de lo que estamos hablando es del constitucionalismo social, distinto al siglo XIX, digamos, justo a la mitad del XIX,
con este constitucionalismo liberal. Y en la historia intelectual vamos a ver quiénes son los que piensan la Constitución, la Constitución, y cómo han aportado a esa Constitución. Yo diría, ¿quién es el intelectual fuerte de la Constitución del 53? Es Juan Bautista Alberdi, cuyo libro Bases, valga la redundancia, fue efectivamente el soporte para la realización de nuestra Constitución, en donde había ideas centrales que Alberdi ya traía de la época de la generación del 37, que tenían que ver con el fomento de la inmigración, por ejemplo. Entonces, esa tradición intelectual va a servir de soporte a la emergencia de una constitución que es absolutamente clave para nosotros. ¿Y qué dice la historia conceptual? La historia conceptual dice, hay conceptos que andan por el tiempo, que mutan, que adoptan otras validaciones y otras formas de decirlo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, ¿qué significa en nuestra Constitución del 53, 1853, que la forma de gobierno es representativa? ¿O qué significa que es republicana? La República del 19, de mediados del 19, como concepto, ¿es la misma que tenemos hoy? Hoy hablamos de un régimen republicano, pero es exactamente igual. La cuestión de la representatividad, ¿es igual que en 1853? ¿Qué pasó con la posibilidad de la representación, por ejemplo, desde el voto femenino, por ejemplo? Entonces, la cuestión de los conceptos, esta historia conceptual que nos dice, los conceptos no se mantienen exactamente igual en el tiempo. República era una construcción en el 19 y es otra hoy. Y no sabemos si va a ser distinta en un siglo por delante. ¿Bien? Cuando hablamos de corrientes historiográficas, y con esto termino, estamos hablando de las interpretaciones de la historia argentina. En relación a esto hay una clase grabada, así que van a poder encontrarme en ella a partir del lunes y observar algunas de estas corrientes como al comienzo, que son los primeros que trabajan la historia, que empiezan a buscar nuestros orígenes, que trabajan mucho con la figura de los héroes, de los próceres, que es una fuerte construcción decimonónica de mediados del 19, porque también tenía que ver con una historia oficial, como dice el nombre, que era la historia que se contaba. ¿A quiénes se les contaba la historia oficial? A todos, pero especialmente a los inmigrantes. Entonces, en ese boom inmigratorio, había que decir claramente qué significaba cada personaje, qué significaba cada etapa y demás. La nueva escuela histórica tuvo mucho que ver con empezar a formarse en términos de análisis de fuentes, en términos de trabajo más científico. En esta nueva escuela histórica empiezan los aportes de historia del derecho, justamente, que tienen que ver con trabajar la perspectiva institucional y jurídica, junto a otras perspectivas. El revisionismo tiene mucho que ver con aparecer en el concepto de decir, revisar lo que se ha dado, las perspectivas anteriores, por ejemplo, frente a determinado personaje o actor central de la historia del 19, como Juan Manuel de Rosas, claramente lo habían identificado en una construcción fuertemente autoritaria. Y el revisionismo empieza a cuestionar esa construcción y empieza a buscar otras alternativas de interpretación. Tiempo después, ya el revisionismo es del siglo XX, la nueva historia, o la historia social también de la segunda mitad del siglo XX, remite a nuevos estudios históricos que aparecieron a nivel mundial, y que tuvieron que ver con trabajar cuestiones de la sociedad, y no tanto institucional, pero cómo la sociedad en sus prácticas y en su vida también cultural,
o la vida de las mujeres, impactó directamente en cambiar también la alternativa de discusión de algunos temas que estaban fuertemente instaurados. La historia reciente es la historia de las últimas décadas. Es la historia que durante mucho tiempo no se quería estudiar. Digamos, hay un viejo concepto que decía que no se podía hacer historia de los hasta pasar por lo menos 10 años, 20 años, porque la gente que había participado en los hechos que se narraban estaba viva todavía y era subjetivo. Nadie evita la subjetividad de la historia reciente, pero también es real que se puede trabajar, que hay todo tipo de estrategias metodológicas de abordaje que permiten justamente, aún en la contextualización de un periodo que uno ha vivido, poder correrse y ver desde otro lugar y desde otros aportes las cuestiones. Algunos de nosotros estamos en un grupo de investigación aquí en la facultad y en algunos otros grupos, que por ejemplo, yo codirijo uno donde estamos trabajando, recolectando testimonios fílmicos por el canal de la universidad de excombatientes de Malvinas, porque el año que viene se cumplen los 40 años de la guerra, y ellos están entre 59 y 60 años, 61 años, y la idea es recuperar esos testimonios. En otra época, algo que había pasado hace 40 años, decían, no, no lo podemos estudiar porque la gente todavía está. Y hoy lo que decimos que esté la gente es lo que nos permite recuperar su testimonio y después trabajarlo sobre aportes, contraponer con otros, lo que fuera, pero al menos estamos ahí en la búsqueda de esos testimonios. La historiografía marxista, que la colocamos con otro diseño de letra y demás, es porque en realidad no es que es posterior a la reciente, en realidad trabaja fuertemente desde el revisionismo histórico para acá, con distintos autores, tiene que ver mucho con el aporte, digamos, de la interpretación marxista también a la vida política argentina. Y hay algunos autores de la historiografía marxista que han sido claves especialmente en algunos digamos, trabajos, en los cuales, por ejemplo, algunos nosotros vamos a leer, que tienen que ver, por ejemplo, con la historia del movimiento obrero, por ejemplo, hay bastante de la historiografía marxista desde ese lugar y con aportes que han sido significativos y que nos permiten, por supuesto, trabajarlos y cruzarlos. Nosotros, digamos, ¿cómo seguimos? El lunes se encuentran cada uno de ustedes con sus profes en sus comisiones, ¿ya? Ahí los profes les van a decir la unidad que van a ver. Bueno, Fabián ya les anticipó el tema, ya van a empezar con historia en particular, van a ver el derecho en el mundo oriental y griego, van a hablar del código de Hammurabi, van a hablar de la organización griega, que de pronto los que cursaron políticos ya la vieron, así que vienen con un extra como para poder avanzar. Van a ver alguna lectura que tiene que ver o con el código, con el pensamiento griego y la organización griega. El martes no tienen taller, porque el taller empieza después, cuando ya las lecturas estén subidas, cuando, digamos, la articulación con el CIU esté, entonces, digamos, puedan estar todos. Y el miércoles nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? Como ya para esa altura, esperemos, subidas las lecturas, material, etcétera, de las dos primeras unidades, si es necesario recuperar algunas de las cuestiones que son importantes de la unidad 1, las recuperamos en los primeros minutos y después seguimos con la unidad que nos corresponde, ¿bien? O sea, la idea es encontrar la posibilidad de continuidad entre lo que vimos el miércoles, pero también de pronto con lo que trabajaron algo el martes y seguir desde ahí. O sea, como los profes del lunes van a encontrarle continuidad con lo que vamos viendo. Bien, así que
nos encontramos todos el lunes en la comisión que les corresponda, y nosotros el miércoles en alguna de las dos plenarias, y esperemos que, bueno, ya esté en funcionamiento el aula virtual y demás, y cualquier duda que tengan a propósito de algunas cuestiones propias del aula virtual, nos pueden escribir por el correo interno del aula virtual, ¿bien? Si tienen algo en relación con su comisión, van a saber cuáles son los profes de su comisión, porque en el aula va a estar la identificación de qué, digamos, por comisión quién es el profe, perdón, porque son todos más de uno, y la idea es que a partir de allí ustedes se puedan conectar directamente. Los días jueves nunca planteamos que había clase. Lo que dijimos es que están los foros, que los foros no son clase. Creo que Vero había hablado en relación a los foros y a la participación en los foros. Los foros son actividades o de presentación, pero esos son asincrónicos y no son en modo clase sincrónica como sería esto, ¿no? El foro lo subimos y lo contestan cuando ustedes pueden, o les indicamos, está en tal, hasta tal fecha pueden, es voluntario, bien, vuelvo. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Todos el lunes en la comisión que corresponde. A ver, perdón, alguien me puso algo y no pude ver. Claro, bueno, es que pusieron mal los horarios. No fue lo que nosotros planteamos, y además hubo una corrección de horarios, porque cuando vimos que estaba mal puesto, mandamos la corrección y se mandó la corrección, pero como fue posterior, por ahí no lo vieron, eso es real. Pero nosotros también vimos eso que deben haber visto ustedes y aclaramos que eso no era así y que jamás habíamos planteado eso. Así que los jueves son de foro, ¿bien? Ah, ahí Lourdes me dice que sí, que está la corrección. Vale, pero por ahí algunos no la vieron, porque sabemos que la vimos todos alguna vez y dijimos, ¿cómo es esto? Nosotros no dijimos esto. Entonces planteamos la corrección, pero no todos la podrían haber. Exacto, los chicos del SAL la habían subido, pero sé que algunos se quedaron por ahí con lo primero, esto es posible. Ahora está clarito, los lunes las comisiones, 1, 2, 3 y 4 van a su comisión. Los martes que viene no, después vamos a ponerlo del taller, y el miércoles es sincrónico nuevamente en los plenos, ¿vale? Bueno, chicos, buen fin de semana, descansen porque después ya no van a poder descansar. La maldad pura. No. Pero descansen, que siempre está bueno responder un poco y ir organizándose, porque es clave, tal como mencionó Alejandro, organizarse, ¿bien? Así que tranquilos, el lunes arrancamos los temas específicos y de a poco vamos sumando. Nos vemos, gracias Vero, Fabián, Pachi, Alejandro, que estuvieron con nosotros, y a todos ustedes nos encontramos en las próximas sincrónicas por este mismo canal. Bueno, Buenas noches. chao, gracias, hasta Chao. luego. Adiós. Chao, buenas noches.